¿Cómo están, estimados amigos y hermanos en Cristo? Dios les bendiga grandemente. Quiero extenderles una cordial bienvenida a Lecciones Bíblicas. Nuestra lección que vamos a estudiar en esta ocasión se titula Consolaos, pueblo mío, y tiene como base el libro de Isaías. Así que estamos delante de una nueva oportunidad, un nuevo principio, un nuevo año, una nueva oportunidad de volver y reconciliarnos con nuestro Dios. Así que antes de abrir y estudiar el sagrado libro de Dios, quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque podemos estudiarla aún libremente. Y gracias, Señor, también te damos por el libro de Isaías. Te pedimos, Señor, que permitamos nuestro corazón abrirle a tus enseñanzas. Señor, muéstranos a tu Hijo Cristo Jesús. Queremos verlo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Es importante mencionar algunos datos acerca del libro de Isaías. El libro de Isaías fue escrito aproximadamente alrededor del año 700 a.C. Fue escrito por el mismo profeta Isaías, inspirado por Dios. Isaías era un hombre educado, pertenecía a la corte del reino de Judá, con sede en Jerusalén. Y especialmente el mensaje que contiene este libro está dirigido especialmente a Judá y a la ciudad de Jerusalén. Algunos de los temas que menciona el libro de Isaías son acerca del amor, la misericordia, la paciencia de Dios por un pueblo rebelde, pero también menciona algunos temas interesantes como juicios, profecías acerca de Israel y de algunas ciudades vecinas paganas, tanto de la invasión de Siria sobre Israel, así como el exilio babilónico, pero también trae buenas profecías, así como la profecía del rey Ciro, como una representación de Dios como Salvador del pueblo de Dios. Y finalmente, algunas lecciones también sobre la restauración final del Mesías y la ciudad del Mesías, Jerusalén. También el libro de Isaías es considerado como una mini Biblia, porque contiene 66 capítulos. Los primeros 39 están íntimamente relacionados con los 39 libros del Antiguo Testamento, que están enfocados acerca del juicio. Y los restantes 27 capítulos están en paralelo con los 27 libros del Nuevo Testamento, los cuales están enfocados en el Mesías y la salvación. Así que comencemos leyendo. El primer versículo del capítulo 1 nos dice lo siguiente: Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Aquí nosotros podemos ver algo muy interesante. Inmediatamente nos muestra el carácter del libro. Y esto lo podemos ver en el significado del nombre de Isaías. Isaías significa Jehová es Salvador, o el Señor salva. Además nos dice que su periodo de ministerio abarca desde Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Aproximadamente unos 60 años de ministerio, un periodo bastante largo. Ahora, surge una pregunta.
¿Por qué Dios llama a Isaías? ¿Cuál era la condición espiritual del pueblo de Judá? Para eso vamos a leer los siguientes textos en Isaías capítulo 1, versículos 2 al 6. Dice lo siguiente: Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vemos este cuadro muy interesante de la condición espiritual del pueblo de Judá. Un cuadro nada agradable. Seguramente ellos no podían ver su situación espiritual porque estaban ciegos a su verdadera condición. ¿De qué otra manera podríamos llamar a esta condición deplorable espiritual? Vamos a leer lo que nos dice Mateo capítulo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Volveré a repetir este texto. Mateo 15, 8 nos dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Podríamos decirlo de otra manera. Esta situación espiritual de Judá, Jerusalén, capital y ciudad de Dios, era un frío formalismo. Nos dice el texto de Mateo capítulo 15, versículo 8, que su corazón estaba lejos de Dios, pero de alguna manera el pueblo de labios honraba a Dios. ¿De qué manera? Vamos a leer los siguientes textos que encontramos allí mismo en Isaías capítulo 1. En el versículo 11 en adelante nos dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Vaya condición espiritual. Por un lado, se encontraban en una situación deplorable. Su corazón estaba lejos de Dios, pero de labios lo honraban. Es decir, con cosas externas como las ceremonias del templo, los sacrificios del templo. Pero nos dice aquí, repetidas veces, que Dios está cansado de esto. Y sigue diciendo: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. El frío formalismo se apoderó de esta nación a la cual Dios lo llamó para una misión santa. Ahora, la pregunta que sigue es: ¿cómo era la situación social y económica del pueblo de Judá? Para ello vamos a leer Isaías capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra,
Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Es interesante cómo se describe la condición social de la capital de Dios. Una condición semejante, casi igual a Sodoma y a Gomorra. Si nosotros queremos investigar un poco más acerca de Sodoma y Gomorra, podemos ir al libro de Génesis, el capítulo 19, podemos ver allí la condición en que se encontraban estas ciudades y que Dios las destruyó. Así que Dios, si no fuera por su misericordia, también el pueblo de Dios hubiese sido destruido. Ahora, quiero leer una cita que encontramos en Profetas y Reyes, en la página 228. Nos dice lo siguiente: la opresión y la obtención de riquezas iban acompañadas de orgullo y apego a la ostentación, groseras borracheras y un espíritu de orgía. En los tiempos de Isaías, la idolatría misma ya no provocaba sorpresa. Parecía que el propósito de Dios para Israel estuviese por fracasar y que la nación rebelde hubiese de sufrir una suerte similar a la de Sodoma y Gomorra. Una suerte similar a la de Sodoma y Gomorra. En los tiempos de Isaías, justamente el rey Usías estaba, pero nunca antes de este periodo de Usías, había sido tan próspera la nación de Dios, desde los días de Salomón hasta estos días. Así que la condición espiritual de Israel era formalismo, la condición social era terrible, la condición económica muy buena, semejante a Sodoma y Gomorra. Ahora surge una pregunta muy importante. ¿La condición de nuestros días es semejante o tiene alguna similitud con los días de Isaías? Vamos a leer el siguiente texto que encontramos en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, veamos cómo se describe, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vemos aquí una similitud, un paralelismo entre la situación espiritual en los tiempos de Isaías como en nuestros días. Una condición en que no alcanzamos a mirar nuestro verdadero estado espiritual. Nuestro formalismo no nos permite ver que realmente tenemos necesidad. El testigo fiel y verdadero que es Cristo, a la iglesia de Laodicea le dice: tú eres desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. ¿Recuerdan la condición acerca de la llaga putrefacta que tiene la condición espiritual de Israel en los tiempos de Isaías? Es algo similar. Ahora, quiero que vayamos al libro de Isaías, el capítulo 6. La condición espiritual del pueblo de Dios no solamente era el pueblo de Dios, no solamente el pueblo sufría espiritualmente con el formalismo,
sino que había también una crisis en el liderazgo. Así como nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 17, donde nos dice que escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. El ángel, ¿qué significa el ángel de la iglesia? El liderazgo. Es decir, el problema no solamente no está en el pueblo, sino que hay una crisis en el liderazgo. Ahora, si hay una crisis en el liderazgo, ¿qué podemos esperar en el pueblo? Crisis. El pueblo perdió su identidad. Ahora, quiero que leamos Isaías capítulo 6, versículo 1. ¿Quién era el líder? ¿Quién era el rey de Israel en los tiempos de Isaías? Nos dice Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dios le hizo un llamado especial a Isaías durante o casi finalizando el periodo del rey Usías. Pero hay algo muy importante que quiero resaltar en este punto. ¿Cómo estaba espiritualmente el rey Usías? ¿Quién sería el líder del pueblo de Dios? Segunda de Crónicas capítulo 26 y Segunda de Reyes capítulo 15 nos dice que el rey Usías hizo lo recto delante de Dios. Todas las cosas las hizo bien. Era un hombre justo. Normalmente, en el reino del norte, Israel, casi todos los reyes hacían lo malo delante de Dios. Pero, sin embargo, en el reino del sur, en Judá, casi todos los reyes hacían lo correcto. Y Usías era un rey que hacía lo correcto. Su periodo era demasiado grande, más de 50 años de gobierno. Pero hay algo que quiero mencionar a continuación. Y es que toda una vida de buenas obras no justifica un pecado. Y es que el rey Usías cometió un pecado y agravió a Dios. Un pecado claro, un así dice Jehová muy claro. Y es que Dios había dicho que solamente los levitas, los hijos de Aarón, podían oficiar en el templo. Cuando se inauguró el templo, Dios dijo, solamente los hijos de Leví, los descendientes de Aarón, pueden oficiar en el templo. Pero el rey Usías no descendía de ellos. Pero ¿qué fue lo que quiso hacer el rey Usías? El rey Usías cometió el pecado de presunción. Muy orgulloso quiso ofrecer dentro del templo incienso agradable delante de Dios. ¿Saben lo que realmente estaba ofreciendo el rey Usías delante de Dios? Sus propias obras, sus trapos de inmundicia, como nos dice Isaías capítulo 64. El rey Usías se llenó de presunción, se llenó de orgullo, se llenó de sus propias obras, de su propia vida. Pero, ¿cuál fue el resultado de esa presunción? Los propios sacerdotes le decían, no rey, no te corresponde hacer eso. Y lo que ocasionó se obstinó, se molestó. Pero antes de ofrecer el incienso, Dios lo castigó. No lo destruyó inmediatamente, pero lo castigó. Le envió una lepra que le comenzó a desfigurar el rostro. Salió corriendo y a partir de allí vivió apartado. Y su hijo Jotam ocupó mayores responsabilidades en el reino. Ahora, nos dice la Escritura que Isaías también se acercó a Dios delante del templo. Pero Isaías se presentó delante de Dios de una forma diferente, no con presunción.
sino que veamos cómo Isaías se acercó delante de Dios. Cuando ve esa visión de Dios, cuando lo ve sentado, cuando ve serafines cubriendo. Nos dice el versículo 5 de Isaías capítulo 6. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Isaías entendía que la paga del pecado era la muerte. Isaías lo tenía muy claro. Por eso, él exclamó estas palabras, ¡ay de mí que soy muerto! Y sigue diciendo, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vemos el contraste entre un hombre que se presenta delante de Dios en el templo, con suficiencia propia como el rey Usías. Pero vemos también a un hombre humilde, reconociendo su debilidad, reconociendo que él merece morir, Isaías. Esta historia me hace recordar la parábola que Jesús contó en Lucas capítulo 18. Ustedes recuerdan cuando un fariseo y un publicano se presentaron delante del templo, según la parábola del Señor Jesús. El fariseo se presentó ofreciendo a Dios gracias, porque no era como los otros pecadores, sino que hacía todas las obras como Dios mandaba. Estaba lleno de orgullo y dijo, no soy como ese publicano que está allí. Yo sí doy mi diezmo. Yo hago las cosas correctamente. Sin embargo, el hombre publicano que estaba allí, su actitud era distinta. Su actitud era de humillación. Por eso la Escritura nos dice que se daba golpes de pecho y decía a Dios que tuviese misericordia de él, que era un pecador. Nosotros vemos allí el hombre queriéndose justificar delante de Dios con sus obras, pero también vemos al hombre que necesita de Dios. Él reconocía su necesidad. Ahora, quiero leer cuál fue el resultado de que Dios justificara a Isaías. Nos dice el versículo del capítulo 6 de Isaías, versículos 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, y dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Así que vemos un proceso para aquel que es justificado. Primero, Isaías ve a Dios, contempla en visión a Dios y reconoce que Dios es grande, reconoce que Dios es poderoso, reconoce que Dios es su Señor. Pero después de ver a Dios, él se ve a sí mismo y se dice, ay de mí, pecador, merezco morir. Estoy en medio de un pueblo con labios inmundos, un pueblo lleno de pecado, un pueblo que dice servir a Dios, pero solamente lo hace de labios hacia afuera, pero su corazón está completamente lejos de Él. Y después de mirar su situación, su estado espiritual, él recibe la respuesta de Dios. Recibe un carbón encendido que quemó sus labios. Muchas veces pensamos que recibir perdón es solamente recibir la paz de Dios. Pero no solamente es eso, sino a veces cuando Dios quita nuestro pecado de nuestras vidas, es doloroso. Es difícil. Pareciera que fuera imposible, pero Dios tiene la victoria sobre cada uno de nuestros pecados. Así sucedió con Isaías. Isaías fue llamado. Primero Dios le permite verlo. Después reconoce su estado espiritual.
Después Dios le responde, le dice, tus pecados son perdonados. Ahora ve y muéstrale al pueblo la gracia de Dios. Veamos cuál es el llamado que también Dios nos hace a cada uno de nosotros. Leamos Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. Así como llamó a Isaías, durante un tiempo en el que era difícil la obra que tenía Isaías delante de él, pero Dios es el que le daba la fuerza. Asimismo Dios te hace el llamado a ti y me hace el llamado a mí también. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Serán las mismas palabras de Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Dios quiera que tu respuesta sea esa. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.